A ver, seamos honestos, escribir un ensayo académico puede ser intimidante, pero en el fondo es una habilidad que, como cualquier otra, se puede aprender y perfeccionar. Acompáñenme a desglosar el proceso para convertir esa página en blanco en una herramienta poderosa para expresar ideas. Esa hoja en blanco, ¿les suena familiar? Sí, a todos nos ha pasado. Ese terror de ver el cursor parpadeando como si se burlara de uno. Pero no hay por qué temer. Con la estructura y el proceso correctos, vamos a transformar ese vacío en un lienzo para construir un argumento sólido y convincente. Bueno, esta es nuestra hoja de ruta. Vamos a empezar por definir qué es un ensayo, luego veremos su estructura y el proceso para escribirlo. Nos vamos a meter de lleno en cómo construir argumentos que de verdad convenzan y al final le daremos esos toques finales que hacen toda la diferencia. ¡Empecemos! Muy bien, arranquemos por el principio. Para entender bien qué es un ensayo académico hoy, tenemos que hacer un pequeño viaje en el tiempo, hasta el Renacimiento. Ahí vamos a conocer a dos pensadores que definieron sus dos caras, la personal y la formal. Por un lado tenemos a Michel de Montaigne, que pensaba en el ensayo como una exploración personal, casi como una conversación, y por el otro a Francis Bacon, quien lo vio como algo totalmente diferente, un escrito formal, objetivo, casi científico, para construir un argumento. Dos visiones muy distintas. Y aquí está la clave de todo esto. El ensayo que escribimos en la universidad, ese ensayo académico, es heredero directo del modelo de Bacon. O sea, no se trata solo de dar una opinión, sino de presentar una argumentación estructurada, con evidencias y un propósito muy claro. Ahora, la estructura. Piénsenlo como si fuera el plano de una casa. Sin una buena base, todo se viene abajo. Y para esto no tenemos que inventar la rueda. La retórica clásica, el arte de la persuasión de los antiguos griegos y romanos, ya nos dejó un modelo de 3 partes que sigue siendo increíblemente eficaz. Esta estructura clásica es como una obra en 3 actos. Primero, el exordio, o introducción. Su única misión es capturar la atención del lector. Luego viene el narratio, el desarrollo, que es el corazón del ensayo, donde desplegamos todos los argumentos. Y finalmente la peroración, la conclusión, que cierra todo de forma memorable y contundente. A ver, pensemos en el exordio. Tiene 2 trabajos principales. Primero, presentar el tema de una forma que enganche. Por ejemplo, podríamos empezar hablando sobre la educación en la era digital. Y segundo, y esto es crucial, debe dejar clarísima la postura o tesis del autor. Algo como, la escuela tradicional está en crisis frente a los nuevos desafíos. Pasemos al narratio o el desarrollo. Aquí es donde se construye el caso, ladrillo por ladrillo. Cada párrafo tiene que desarrollar un argumento específico, y muy importante, respaldarlo con evidencia. Esto puede ser citando expertos, presentando datos o analizando ejemplos concretos que demuestren la tesis que planteamos al inicio. Y llegamos al final, a la peroración, la conclusión. Ojo, una buena conclusión hace mucho más que resumir. Sintetiza las ideas principales para demostrar cómo, todas juntas, confirman la tesis inicial, cierra el ciclo de forma lógica y a menudo nos deja con una reflexión final o una pregunta que amplía la importancia del tema. Perfecto, ya tenemos el plano de la casa. Pero claro, una cosa es el plano y otra muy distinta es construirla. Ahora que entendemos la estructura, veamos el proceso, el paso a paso que transforma una idea abstracta en un texto final, pulido y coherente. El camino es bastante claro. Se empieza por delimitar el tema, porque es imposible hablar de todo. Luego, la investigación, que es clave para tener algo interesante que decir. Con esa base, se traza una línea de argumentos, se escribe un primer borrador, sin miedo a que sea imperfecto, y finalmente se revisa y edita sin piedad. Es un proceso de construcción, no de inspiración divina. Un ensayo, al final del día, es tan fuerte como sus argumentos. Son el motor que impulsa la tesis. No basta con afirmar algo, hay que demostrarlo. Veamos algunas de las herramientas más efectivas para construir argumentos persuasivos. El primero, y el más común, es el argumento de autoridad. ¿Qué significa? Apoyarse en la voz de expertos o en investigaciones reconocidas para darle peso y credibilidad a nuestras afirmaciones. Es como tener a un especialista respaldando lo que decimos. Miren este ejemplo de Hobbes. Es brillante. Aquí él usa su análisis para argumentar sobre el engaño y la credulidad humana. Al citar a un filósofo de su talla, la idea que se presenta adquiere una fuerza histórica y filosófica inmediata. Luego tenemos la analogía. A veces, la mejor manera de explicar una idea compleja es compararla con algo más simple y conocido. Esto crea un puente para que la persona que lee pueda entender mejor.
Y esta analogía de Vázquez es potentísima. Compara a quien lee con un detective. El texto es la escena del crimen, llena de pistas. Esta imagen hace que el concepto de análisis textual pase de ser algo abstracto a una investigación emocionante. Y finalmente, el argumento por definición. Este es fundamental. Si vamos a discutir sobre democracia o justicia, primero hay que definir exactamente a qué nos referimos. Esto evita malentendidos y nos asegura que todos estemos hablando de lo mismo. Bien, ya tenemos un borrador. Los argumentos son sólidos. Pero... ¡Momento! El trabajo todavía no ha terminado. Los últimos pasos son cruciales para pasar de un buen borrador a un ensayo excelente. Y aquí entra algo súper importante, el rigor académico. Dar crédito a las fuentes no es una formalidad, es una cuestión de honestidad intelectual. No hacerlo es plagio. Una lista de referencias clara, como esta que vemos, no solo demuestra el trabajo de investigación, sino que permite que otras personas sigan el rastro de las ideas y se unan a la conversación. Si hay una sola idea que se pueden llevar de todo este análisis, que sea esta. Un ensayo académico no es una colección de ideas sueltas, es un argumento singular, coherente y estructurado de principio a fin. Y así volvemos a la página en blanco. Pero ahora ya no intimida tanto, ¿verdad? Ahora es un desafío, una oportunidad. Con estas herramientas, la pregunta importante ya no es cómo empiezo, sino cuál es el argumento que el mundo necesita escuchar.